Hola amigos, estamos aquí tratando de dar unas pinceladas de lo que es llamado la lengua primigenia. Es un término lingüístico y es una hipótesis de que hubo un protolenguaje humano, lenguaje primigenio también se utiliza esa palabra, de que hubo una existencia de un lenguaje común para toda la humanidad, del cual luego han ido derivándose todas las lenguas que existen en la actualidad, ¿vale? Pero que todas parten de un idioma común, ¿vale? Esa lengua primigenia pues sería antecesora a todos los idiomas humanos, que, como hemos dicho, ¿no? También se llama monogénesis. Su origen fue compartido en un principio por toda la raza humana, o todos los que existían en las épocas antiguas, pero que según se fueron dispersando a un sitio a otro, pues fueron tomando énfasis diferentes en palabras, etc. Y todo eso, para lo que es la ciencia lingüística, pues tiene que ver su salida desde África, ¿vale? El punto de vista bíblico no lo parte de África, sino lo parte de Dios en su creación, ¿verdad? Vamos a escuchar ese testimonio bíblico. Vemos en Génesis 11:1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eso es lo que dice el testimonio de la Biblia, ¿no? Que coincide en este caso con ciertas hipótesis de los lingüistas, que por cierto a los idiomas no le dan más de 5.000 años. Ningún lingüista le da una cantidad de tiempo para que las lenguas se hayan desarrollado al punto en que están mayor de 5.000 años. Muy curioso, ¿verdad? Porque cuando la Biblia empieza a datar, digamos, lo que es la cultura y la humanidad, pues también no pasa de 6.000 años. Bien, entonces, según el testimonio bíblico, fue el lenguaje que se usó, digamos, en el Edén, en la creación, y fue después del diluvio, quiero decir, más concretamente en la creación de la Torre de Babel, famosa, que por una serie de circunstancias Dios quiso confundir las lenguas y la gente, no pudiéndose entender, pues tuvieron que dispersarse y se dispersaron, pues digamos, a todos los territorios que hoy están habitados. Seguramente que en los siglos anteriores al nuestro se ha ido produciendo una mayor dispersión, pero ya en aquel tiempo hubo una dispersión. Bien, así que bueno, mirando un poco la perspectiva histórica del punto de vista bíblico, pues el hebreo sería, digamos, la lengua más antigua, ¿vale? La de la creación, la del Edén, la de Adán y Eva, la del diluvio, la de hasta la Torre de Babel. Bien es cierto que su escritura solamente empezó a significarse a partir del siglo X antes de Cristo, ¿vale? Eso significa que hay otros idiomas que se escribieron antes. Por ejemplo, el sumerio, ¿no? El sumerio, pues tenemos en tablillas de arcilla, tenemos ese idioma escrito como más de 3.000 años antes de Cristo, ¿vale? Estaríamos hablando de una cantidad de tiempo mucho mayor. Pero lo que sí coincide en los lingüistas es que el hecho de que tuviera una ortografía y que tuviera significados, digamos letras, leíble o signos, no significa que fuera el más antiguo, ¿vale? Eso coinciden todos los lingüistas. Quiere decirse que posiblemente pues había otros idiomas con una fonética clara, pero no con una gramática. Quizás la civilización sumeria, por causa de esas ciudades que estaban creando, pues necesitaban una organización y de alguna forma pues necesitaban escribir sus leyes, sus principios, sus fundamentos, etc. Y entonces, pues necesitaban desarrollar ese idioma escrito mucho antes que otros que pudieran ya estar existiendo, ¿verdad? Así que el hebreo, por razones religiosas y teológicas, se considera el primer lenguaje de la humanidad, ¿vale? Claro, todo esto está basado en la tradición judía, hebrea, ¿no? Que sostiene como ese idioma donde se escribió la Torá, que en este caso es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y se considera, no solamente los 5 primeros libros, sino todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, ¿vale? Se considera sagrado y original, ¿vale?
según la tradición bíblica, pues, como digo, el universo fue creado con el hebreo, ¿vale? Para muchos creyentes, esto lo aceptan totalmente, de que es el idioma hablado por Adán y Eva, de que es el idioma original de la creación, no tiene ningún problema de reconocerlo como un servidor también, ¿verdad? Se argumenta también que el idioma es el idioma sagrado, que lo haya, ese punto de vista sagrado le lleva a entender que ha sido la primera lengua, ¿vale? Como hemos dicho, pues fue hablado por esa pareja de Edén, de sus descendientes, hasta la Torre de Babel. Perdonad que estoy enfatizando todo este tipo de cosas. Pero ahora sí que os doy un dato más actual. Fue un idioma, digamos, que en el siglo XIX, justamente en el XIX, un señor que se llamaba Eliezer ben Yehuda, no sé si lo pronuncio bien, pero de alguna forma entendió que tenía que devolver a su pueblo, en este caso a Israel, el idioma para hablarlo. ¿Por qué? Porque como estaban diseminados en Europa, en África, en Asia, en Estados Unidos, en América, hablando el español y todo eso, pues necesitaba dotar a su pueblo de esa lengua, y entonces le dio un impulso a ese idioma hebreo y se creó el idioma oficial en el siglo XIX. Alguno me dirá, pero es que no es hebreo igual que el antiguo. No, tiene las raíces, las tiene completamente iguales que el antiguo, lo único que, pues, la terminología. Y esto va a ser un hecho único en la historia. O sea, algo parecido no ha ocurrido jamás, ¿vale? Que un idioma se recupere a través de los siglos. Claro, con matices, ¿no? Pero eso no había ocurrido. Y en esas lecturas o en esas investigaciones que yo he estado realizando, pues he visto que este hebreo actual, el que se habla en Israel, que ya pues millones de personas lo están hablando, tomara un acento curioso, ¿no? Sefardita, o sea, de la gente que estuvo aquí en estas latitudes nuestras, en España, norte de África, etcétera, tomó, digamos, ese acento sefardita, y entonces, bueno, pues ese es el hebreo actual que todos tenemos. Muchas gracias, un saludo.